Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de este su programa Verdades al Aire. Hoy tengo aquí la honrosa presencia de Roberto Rosario Márquez, quien fue presidente de la Junta Central Electoral, es un miembro prominente y preeminente de la Fuerza del Pueblo, además es amigo mío. Está aquí en Verdades al Aire para que le diga algunas verdades al aire a su país respecto a muchos temas, digamos, de la política y también de lo que está pasando con Haití. Pero antes de saludarle, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo le va? Gracias, Adolfo. Y lo primero, lo más importante, como amigo tuyo estoy aquí y vamos a compartir con tus amables televidentes. Bueno, mire, hermano, me gustaría comenzar preguntándole, en las encuestas que tiene la Fuerza del Pueblo, ¿cuál es el porcentaje que ustedes tienen? Mira, en estos momentos. En las mediciones de trabajo que nosotros tenemos y que hemos utilizado para fortalecer los puntos que requieran una mayor atención nuestra, el presidente Fernández ha tenido hasta ahora lo que le llamamos un piso de un 34% y ha estado en un techo que ronda 36. ¿Quién hizo esas mediciones? Nuestras. ¿Ustedes? Nuestras. Un 36 a un 37%. El presidente Abinader, por su parte, ha estado con un piso de un 39% y un techo de un 41 o 42%. En nuestro parecer, ese panorama ligado al hecho de que históricamente cuando estamos en presencia de un escenario electoral con tres partidos relativamente fuertes, siempre pinta a una posibilidad de una segunda vuelta electoral. Históricamente, cuando se ha presentado ese escenario... Perdóname, usted me dice que pinta hacia una segunda vuelta. Sí, cuando hablamos de tres Leonel partidos fuertes. Dijo en esa manifestación de que se va en primera vuelta, no es real. No, yo lo que le estoy diciendo es el escenario de hoy. Bueno, lo que él dijo es el escenario de hoy. Claro, estoy viendo el escenario de hoy, pero nosotros tenemos de aquí al mes de mayo para trabajar ese escenario. La proyección que nosotros tenemos es que aquí va a haber un desenlace de primera vuelta. Pero yo te estoy diciendo a ti que en todos los procesos electorales que hay tres partidos políticos, pinta eso. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos construido, y ahí viene el tema. Desenlace en primera vuelta, ustedes ganándolo. Sí. Nosotros hemos construido un frente opositor. En ese frente opositor está la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, más otros partidos también que están apoyando al presidente Leonel Fernández. Nosotros decimos que si logramos compactar las fuerzas opositoras, la posibilidad de un desenlace en primera vuelta favorece al presidente Leonel Fernández. ¿Y por qué? Porque el voto opositor es mayoría que el voto oficialista en estos momentos. Si lo sumamos todos, si no llega a un 47%. No, claro que sí. Pues y eso lo vamos a ver. Y lo vamos a ver, no hay que adelantarse mucho porque en febrero lo vamos a ver. Cuando estemos en febrero, vamos a darnos cuenta que de alguna manera el voto opositor está rondando un 56 o un 57%. Pero eso sería partiendo de que todo el voto opositor sería para ustedes. O sea, sería como cuando uno pelea con un ñoco, pero el gobierno que encabeza Luis Abinader también va a concitar ese voto opositor, ¿o no? Mira, una de las grandes ventajas, si se le pudiera llamar así, que tiene el presidente Abinader es que el PRM está en el gobierno y que al estar en el gobierno eso da, y no lo estoy diciendo como nada del otro mundo, es así, sí. Eso da una ventaja competitiva, real, porque le facilita al que está en el gobierno poder resolver situaciones que le granjeen una cantidad determinada de votos. De ese voto opositor. Pero el gobierno está atravesando por una situación que le está afectando y es el problema de los precios de los alimentos, los precios de los combustibles, los precios de la tarifa eléctrica y la inseguridad. ¿Cuánto cree usted que es el voto opositor, digamos? No, yo te dije, el voto opositor ahora mismo está rondando un 57%. 57%. ¿Usted no cree que de ese 57%, por lo menos un 20% puede el gobierno agenciarse? No, no es posible. ¿No? ¿Por qué? Es posible. Bueno, porque ya nosotros hemos hecho un pacto que tiende a fidelizar el voto opositor. Y ese pacto, si tú te has dado cuenta, después que se anunció el frente opositor, tú has podido notar que la renuncia que se estaba dando de dirigentes y militantes, por ejemplo, del Partido de la Liberación Dominicana, ha disminuido. Si se quiere, esa sangría... La renuncia del PLD. Del PLD ¿Hacia dónde? Hacia ambos lados. La renuncia del PLD hacia la Fuerza del Pueblo y la renuncia de dirigentes del PLD hacia el gobierno.
Eso significa que la alianza... que parte de ese voto opositor lo está cogiendo el gobierno también. No, eso lo que quiere decir es, al paralizar eso, lo que eso quiere decir es que ese partido, al ver que se ha aliado a otro partido que tiene posibilidad de llegar al gobierno, ya ellos también se ven con posibilidades de ser parte de un nuevo gobierno. Eso, le ha dado esperanza. Eso significa que el PLD está viendo a la Fuerza del Pueblo con posibilidades, mas no se ve a sí mismo con posibilidades. No, eso es lo que quiere decir que se ve como parte de una alternativa opositora que va a llegar al gobierno y que ellos sienten que van a ser parte del gobierno. Pero su planteamiento es como si el PLD está viendo a la Fuerza del Pueblo como la cabeza de esto. Bueno, vamos a verlo, y el PLD también se ve como cabeza, es normal. Pero entonces no y el PRD se ve como cabeza. Hacia la Fuerza del Pueblo si se ve como cabeza. Como usted me lo está planteando, me está diciendo el PLD va a ser parte de un proyecto, sí, pero como sabe que la Fuerza del Pueblo encabeza, están emigrando hacia la Fuerza del Pueblo. No es eso que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que al llegar a este acuerdo y ser parte del bloque opositor, los PLDistas han optado por quedarse en su partido, que ya no están migrando. Te digo que estaban migrando hacia la Fuerza del Pueblo y al PRM. Así es, pero que al llegar a este acuerdo dejaron de migrar y ya ahora están más creyendo en su partido, porque entiende que este acuerdo o esta alianza le da oportunidad a ellos de ser parte de una opción opositora y de llegar al gobierno. Pero cuando tú eres parte, ¿cómo piensa el ciudadano normal? Que cuando es parte de un partido que no tiene esperanza de llegar al gobierno, buscan otras opciones. Por eso es que te ubico en ese tema. Revisa y te darás cuenta que esa situación que había en ese partido disminuyó. Con esa misma tesis, ¿no significa esto de algún modo que la Fuerza del Pueblo deja de crecer? Porque, perdóneme, de donde se estaba alimentando la Fuerza del Pueblo es del PLD. Pero si disminuyó el trasiego de su partido hacia la Fuerza del Pueblo y hacia el gobierno para concentrarse en ser un partido poderoso, claro, significa que disminuyó el caudal de la Fuerza del Pueblo. Para nosotros lo importante y lo trascendente es que se quede en el sector opositor y que no vaya al sector opositor. Esa alianza, Rescate RD, ¿en qué porcentaje ha concitado? Después de la alianza, en términos de número, ¿cuánto le ha aportado a ustedes? Yo te diría que, y te lo vería por partido, sí, no hay duda de que en esta alianza, por ejemplo, el Partido Revolucionario Dominicano se ha renovado y que Miguel Vargas se ha colocado en el centro de discusión. Tú puedes estar de acuerdo o no con él, pero es evidente que después de esa alianza se ha oxigenado el Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué significa oxigenado? ¿Que ha ganado gente? Ha estado recibiendo personas que... ¿Qué porcentaje usted le da al PRD? Yo te diría que eso de alguna manera tendrá que tener un impacto electoral porque está mucho más activo y tiene una buena cantidad de personas. El PRD, si no me equivoco, creo que tuvo, bueno, según ahora está un partido mayoritario y tiene un 5%, según la Junta Central Electoral. ¿Y según usted? Yo te diría que con que mantenga eso para nosotros es suficiente. Sin embargo, nosotros entendemos que va a aumentar su presencia. No quisiera en relación al PRD hacer diagnóstico. En relación al PLD, yo creo que se consolida como opción partidaria. Por lo menos no fortalece, que es lo que nos preocupaba a nosotros, no fortalece al partido de gobierno. Ni a la Fuerza del Pueblo. Pero se queda en el ámbito opositor. La Fuerza del Pueblo ha venido creciendo. Como te dije ahorita, nosotros con el presidente Fernández estamos ahora mismo 36, 37%. Yo te diría que nosotros podríamos llegar a un 40%. Por eso estamos hablando de 2 millones de afiliados. A eso se debe la estrategia un 40% de los 2 millones en estos momentos del electorado. Te voy a explicar por qué. No en estos momentos. Que pensamos llegar allá por la estrategia de los 2 millones de afiliados. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Si es así, nosotros tenemos posibilidades reales de ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque según el presidente del PLD, Danilo Medina, y según el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, el 35 al 40% de los militantes de ese partido ven a Leonel Fernández como su líder y habían manifestado, dicho por ellos, que votarían por el presidente Fernández. Y si a eso tú le agregas que en el proceso electoral hay una cantidad importante de personas que votan por lo que ellos llaman el voto útil, lógicamente que esta polarización entre el presidente Fernández y Luis Abinader va a conducir a un voto opositor favorable a quien encabeza. Lo que pasó en el 2020. En el 2020, aunque Leonel Fernández llevaba su propia candidatura y Luis Abinader llevaba la propia también,
no hay duda de que la polarización entre Gonzalo Castillo y Luis Abinader favoreció a Luis Abinader. Y gente incluso que tenía intención de votar por Leonel, votó por Luis Abinader porque entendió que era el que tenía mayor posibilidad en ese momento. Pero ese mismo escenario sigue hoy. Luis sigue siendo el que tiene mayores posibilidades de ser presidente. El PRM en este momento. Del país. Sí, todas las encuestas, absolutamente todas, lo ponen arriba. Lo ponen arriba. No Entonces ese mismo sentimiento continúa. Sí, la diferencia es que ahora tiene de frente a Leonel Fernández y a la oposición unificada. En el 2020 la tenía dividida. ¿Por qué? Porque en el 2020, acuérdate que Luis pactó con la oposición en su conjunto y de alguna manera el Partido de Liberación Dominicana, que estaba en el gobierno, tenía en su contra el desgaste del gobierno, 20 años de gobierno, más también tenía en su contra. Usted dice que Luis pactó con la oposición en su conjunto, ¿significa que pactó con la Fuerza del Pueblo también? Claro, porque todos éramos opositores. Pero una cosa es ser opositores todos y otra cosa es pactar. Sí, pactó. Ustedes hicieron un pacto con Luis. Sí, fue público. Hicimos un pacto congresual, a nivel congresual y en algunos municipios. ¿Y usted cree que el PLD ya olvidó esas cosas? ¿Va a perdonar ese pacto que lo sacó a ellos del poder? Bueno, nosotros ya hemos perdonado lo que pasó en la primaria del 19. Pero no es lo mismo una primaria que quitarle el poder de las manos. Es que si esas primarias no se incidentaban, Leonel hubiese sido presidente. No, sí, pero es una posibilidad, eso es una tesis que tiene que pasar LQQD, lo que queremos demostrar, como decían en la escuela. Pero en el caso del PLD es una realidad que salió del poder. ¿Usted cree que Danilo, sanjuanero, como usted lo conoce, igual que perdona esas cosas? Sí, mira, yo creo que las bases del Partido de la Liberación Dominicana y su dirección, y las bases de la Fuerza del Pueblo y su dirección, han entendido que este es un momento que requiere olvidarlo todo. Que esa base de sustentación de los gobiernos del partido originario, que fue el PLD, se unifiquen y permitan que el presidente Fernández vuelva a dirigir los destinos de la nación. Y no puede ser que Abel dirija los destinos. Eso aspiran los del PLD y ellos hacen sus esfuerzos igual que nosotros. Usted es un zaramagullón. Continuamos en esta interesante entrevista con Roberto Rosario. A veces uno dice cosas fuera de cámara que son más o tan interesantes como las que se dicen en el aire. Pero bien, mire, usted ha hablado de que hay una nueva propuesta de alianzas para 20 senadurías y por lo menos 40 alcaldías con nuevas propuestas. Primero, ¿quién hizo estas propuestas o cómo se llegó hasta ahí? Mira, el acuerdo original que teníamos, habíamos avanzado en una cantidad importante de alcaldías que debían ser pactadas por las 3 fuerzas políticas y 3 senadurías que son específicamente Atomayor, Hermanas Mirabal y Barahona. En el caso de la Romana acordamos ir juntos porque el PRD y el PLD llevarán al actual senador Iván y nosotros vamos a llevar a Eduardo de los Santos como candidato a senador, o sea que ahí vamos separados. Ahora se puso sobre el tapete, nosotros hicimos una propuesta que implica más de 40 alcaldías y más de 20 senadurías, bajo el siguiente criterio. Lo que define el poder político no son las alcaldías, lo que define el poder político realmente es el Congreso de la República. Si nosotros vamos a una primera vuelta y no presentamos una propuesta unificada en el proceso electoral para las senadurías y no hubiese un desenlace de primera vuelta, el gobierno tendría ventaja respecto de la oposición, porque si la oposición va dividida, tiene mayor posibilidad de ganar una buena cantidad de senadurías. Los cálculos que hicimos, dirigentes de estos 3 partidos, es que si la oposición se unifica, tiene posibilidad de ganar por lo menos o aproximadamente unas 20 senadurías unificados. ¿Cuáles son esas nuevas 20 senadurías que ustedes han tenido la posibilidad de hacer alianza? Bueno, se está proponiendo, por ejemplo, Santiago Rodríguez, se está proponiendo, algunos proponen Valverde Mao, otros proponen San Francisco de Macorís, La Vega, Moca, San Pedro y La Altagracia, San Juan de la Maguana Asua, Bauruco. Ahí hay posibilidad de que vayan aliados. Están propuestas, están en la mano de la dirección de los 3 partidos políticos
una propuesta para ir aliados. Te la he mencionado, no quiere decir que van a favor de un partido u otro, sino de que vamos aliados los tres, y en algunos casos uno será del PLD, otro será de la Fuerza del Pueblo, otro podrá ser del PRD. Se apoyarán entre ustedes. Así mismo. Y 40 alcaldías. ¿Cuáles son esas alcaldías? Por lo menos 2 o 3 importantes, dígame. Importante, te diría, por ejemplo, está planteado Baní, está planteado San Cristóbal, está planteado Santo Domingo Oeste, está planteado Santo Domingo Norte, está planteado Barahona, Asua, San Juan, de las principales. Suponiendo que de esa alianza de 20 senadurías y 40 alcaldías, el PLD saque mayoría entre ustedes, ¿qué garantiza que eso tenga que repercutir a favor de ustedes para las presidenciales? Lo que garantiza es que va a repercutir a favor de la oposición, y para nosotros es suficiente. Lo que nosotros no queremos es que caiga en manos del Partido Revolucionario Moderno, que tiene una encrucijada. Sí, pero ¿cómo garantizar una alianza opositora de continuidad si, por ejemplo, el PLD saca mayoría? ¿Hay un acuerdo? Hay un acuerdo entre nosotros de que vamos a ir en primera vuelta cada uno con su candidato. Que el que clasifique, si no gana en la primera vuelta, va a recibir el apoyo de los que no clasifiquen. Nosotros lo que necesitamos es que esas alcaldías y esas senadurías queden en manos opositoras y que no queden en manos oficial. Para ponerte un ejemplo, al día de hoy el Partido Revolucionario Moderno, con aquellas alcaldías que ha adquirido después del proceso electoral, debe estar ya por las 106 alcaldías y una cantidad importante de direcciones de distritos municipales. El PRM está obligado a ganar en 106, porque si el PRM gana nada más en 70 alcaldías o en 80 alcaldías, habrá perdido más de 30 alcaldías. Nosotros, que apenas tenemos 3 alcaldías y que tenemos una cantidad importante, pero no tan significativa, de distritos municipales, tenemos necesariamente que ganar una cantidad importante, lo que va a significar no, que ustedes ganan, hasta ganando 4 salieron ganando. Pero no, si pero tienen no, 3, pero no serán 4. No, yo le estoy diciendo en sentido práctico. Y el PRM, planteándolo como usted lo plantea, usted me está planteando un escenario taxativo. Si saca menos de 106, perdió, y no es así. Tiene que sacar más. Pero que no es la misma realidad política en el momento a este. Claro que no lo es, porque va a perder. Va a perder más de la que tiene. Tendrá menos alcaldías y menos votos. Para la oposición, lo más importante no es la cantidad de alcaldías, es la cantidad de votos opositores. Lo que hemos dicho nosotros, la alianza opositora, es que en las elecciones de febrero específicamente, las fuerzas opositoras tendrán más votos opositores que el partido gubernamental y sus aliados. Esa ha sido la... Eso es si continúa esa unión opositora. Que eso tendrá que verse hacia las presidenciales, porque hay muchas formas de concitar apoyos y votos, y usted la conoce muy bien. Pero mire, me gustaría preguntarle, ¿por qué ha sido tan difícil lograr un acuerdo en torno a senaduría y alcaldías aquí en la capital? No, hay propuestas, han hecho propuestas de alianza en el Distrito Nacional, tanto en senaduría como alcaldía. ¿Cuál es? No, hay propuestas, están sobre la mesa. O sea, ¿pero cuáles son las nuevas? En el caso específico del Distrito Nacional y de tanto senaduría como alcaldía, el Partido Revolucionario Moderno le ha hecho una propuesta el Partido Revolucionario Dominicano le ha hecho una propuesta a ambos partidos de que lleven candidatos comunes. ¿Pero cuáles son esos candidatos que irían comunes? Comunes, si se da. Bueno, a quien están planteando es en algún lado uno del PLD y otro de la Fuerza del Pueblo. Sí, pero ¿cuáles son? Le estoy vamos preguntando de manera... Vamos a esperar. O sea, iría por la Fuerza del Pueblo de manera indefectible porque es el gallo de ustedes, el hijo de Leonel Fernández, como candidato a senador. ¿Y cuáles ustedes darían? Omar Fernández ahora mismo está encabezando las encuestas. Entonces sería el candidato que ustedes proponen. Y para la acuérdate que yo te he dicho que quien ha hecho la propuesta es el PRD. Está bien, pero el PRD no lo está haciendo en el vacío. A Miguel se le atribuyen ciertas capacidades y tiene esos números. Si entienden las encuestas que Omar es el favorito a la senaduría, ¿qué hay que darle entonces al PLD? Vamos a ver. La sindicatura. Vamos a ver. Hay muchas formas. Esa reunión que tuvo usted como se está discutiendo de la manera siguiente, la metodología es senaduría por senaduría y alcaldía por alcaldía. Explíqueme algo. O sea, en la arquitectura electoral, cuando nos sentamos a discutir, no estamos determinando, tú llevas el senador y yo llevo el alcalde. Lo que estamos determinando es el peso electoral de cada territorio
y en función de eso estamos compensando con otro territorio. ¿Y quién tiene el mayor peso electoral, por ejemplo, a la senaduría? Te pongo un ejemplo. Sí. En el caso específico de la alcaldía, a veces hemos dicho, por ejemplo, tú me apoyas, yo apoyo en la alcaldía. Nosotros hicimos una propuesta de apoyar al PLD en la alcaldía de San Pedro de Macorís. Y a cambio ellos van a apoyar en la alcaldía de Higüey a la Fuerza del Pueblo. Para ponerte un ejemplo. Es el mismo escenario que le estoy planteando. Entonces, aquí. el escenario que hacemos, eso, si se fuera a ver Sí. en el distrito o en cualquier área, también sería igual. Tendríamos que discutir, a cambio de yo apoyarte en esta alcaldía, ¿cuáles alcaldías tú me darías? Lo pero que esa es la pregunta que le he hecho. ¿Qué ustedes darían a cambio de que le apoyen a su candidato a senador, que es Omar Fernández? No, es que no es a cambio del candidato a senador. Te estoy diciendo que senador por senador y alcaldía por alcaldía. Porque, por ejemplo, los senadores, no, es la metodología que se está empleando. Los senadores van, es un solo. El voto del senador de Pedernales o de Elías Piña es un solo. Es igual que el voto del distrito o del Santo Domingo o de Santiago. Sí, claro. Entonces, lo que hacemos es, por ejemplo, yo te apoyo el senador, candidato a senador de Moca, tú me apoyas el candidato a senador de La Vega, para ponerte un ejemplo. Por tanto, si se fuera a discutir eso, cuando se vaya a discutir, cobrará igual. Por eso es que yo le digo que esa alianza no puede verse de forma taxativa en términos de cantidades. ¿Por qué? Porque, bueno, el alcalde de la capital es igual que el alcalde de Pedernales. No. En principio. No lo es. Pero la cantidad de personas no es la misma. Así pero es. Igual el senador. Pero la diferencia es... Irradia sobre una cantidad de personas mucho menor en Pedernales que en Santiago. Pero los alcaldes se eligen en febrero. Sí. Y los senadores se eligen el mismo día que el presidente y el peso electoral no influye. Dígame una cosa, esa reunioncita suya con Francisco Javier en su casa, ¿tuvo que ver con eso o fue... No. Amigo, tenía mucho que no te veía, vine a beberme un vino? Yo visito a la casa de Francisco Javier. ¿Con frecuencia? Somos amigos desde hace mucho tiempo, tú lo sabes. Sí, pero en este caso y él me visita a mí también, eso es algo normal. No entiendo qué tiene eso de... No le veo qué tiene eso de particular. No, pero... Y no solo con él, con otros dirigentes. Yo tengo, por ejemplo, buena amistad con Radamés Camacho. Y conversamos y a veces nos juntamos. Entonces no fue una visita para términos políticos. No, fue personal. Mire, ¿cuál es su Lo que me llamó la atención es que sí. me estén dando seguimiento así. Sí, pero usted quiso capitalizar y decir que el gobierno, aun cuando le dicen las mismas redes en donde usted expuso eso, que no es el gobierno, es que es un amigo que vino, pero usted, Saramagullón al fin, lo explotó. Y qué bien, eso no, pero es que vieron, pero es que se ve en la grabación que no fue de que un vecino, como dijeron las redes, porque se ve que fue desde un vehículo que se tomó. Como dijeron las redes, ¿no? Como dijo esa persona, sí, como que dijo tiene un nombre y un apellido. Sí, que es una persona que evidentemente responde al gobierno. Mire, mañana el Partido Revolucionario Moderno se aboca a realizar sus elecciones primarias. ¿Cuál es su valoración? ¿Cuál es su vaticinio? Usted que es un hombre que... Mira, políticos. Lo primero es que yo creo en el sistema de partido y creo en la fortaleza del sistema de partido. Por tanto, yo le deseo la mejor de la suerte a ese partido y a sus dirigentes y apuesto a que salga fortalecido porque eso ayuda y conviene a la democracia en sentido general. Bien. Ahora bien, el Partido Revolucionario Moderno ha presentado un padrón de más de 3 millones de personas y ese padrón de alguna manera debiera reflejar la participación en ese proceso. Sobre todo si tomamos en cuenta que en las elecciones del año 2020, en sus primarias cerradas, igual que esta, que son cerradas, con el padrón que tienen, ellos tuvieron una participación, según reportaron, de casi 300.000 personas. 286, algo así. Estuve viendo este fin de semana una declaración de Simon Freud que está hablando de que se espera una concurrencia de entre 400 a 450.000 personas. Anteriormente había visto otra que se la atribuyen a Paliza, donde decía que él esperaba una concurrencia de unos 300.000. En cualquier escenario, después que el PRM está en el poder, está obligado a tener una concurrencia que supere los 600, 700.000 personas. ¿Y por qué? Porque el solo hecho de estar en la gestión pública, en la administración pública del Estado y de la mayoría de las alcaldías, el fenómeno del control de su militancia es mayor que el que tiene cuando está en la oposición. Por tanto, si ellos no reflejan una votación superior a la que tuvieron o muy superior
a la que tuvieran en el 20, entonces habría que concluir que el partido está debilitado. Pero que su presencia en el Estado no lo ha consolidado como partido. Pero ¿y por qué usted da eso como determinante? Por ejemplo, cuando hay una pelea entre dos gladiadores, uno muy fuerte y el otro menos fuerte, el peso de asistir a ver esa pelea es mucho menos, porque los resultados están obvios. Sí, pero no puede ocurrir esto. Tú sabes que en la República Dominicana hay un fenómeno que se llama el fenómeno clientelar. Sí. Y desde el Partido Revolucionario Moderno, el sector gubernamental, específicamente el sector de Luis Abinader, está concentrando todos sus esfuerzos en tener un porcentaje alto. Sí, claro. Por ejemplo, Abinader no concebiría, pienso yo, ganar con un 70%. Para él sería una catástrofe. ¿Y por qué? Porque él espera, conociendo al presidente, él espera ganar con un 85 o un 90%. Sí, pero no es con un solo candidato, está participando contra 3 candidatos, que aun cuando se subestime a la señora, es una candidata de hecho. Sí, pero además usted habló de, perdóneme. Pero no ha sido tan activa como Alburquerque o como Guido Gómez. Eso es para cumplir con la cuota. Usted habló del factor clientelar, así es, que concita apoyo para ir a elecciones, y es precisamente eso. No existirá ahora un factor clientelar, porque no desde el gobierno no se va a promover dinero para llevar a personas a votar. Pero está bien, usted se me ríe. Tú dijiste ahorita qué fue lo cual se quería demostrar. El cucudé. Bueno, vamos a ver, eso vamos a verlo mañana. Perfecto, vamos a suponer que sí, que el gobierno lo haga porque tiene la PAC. Va a ocurrir. Pero no lo va a hacer Guido ni lo tiene Ramón porque no tiene dinero. Sí, entonces eso también incidiría en que la cantidad de personas a votar sea poca. Pero Guido Gómez tiene y Alburquerque tienen un elemento que es el de ser catalizadores del descontento dentro de ese partido, que a veces es una emoción más fuerte que el clientelismo mismo, y no sé si tú me entiendes. Claro. El militante que se siente que fue parte de llegar al gobierno, que trabajó para que su partido sea partido de gobierno, pero que siente que 3 años después ha sido ignorado, ha sido olvidado, o que aún estando en el tren gubernamental no le han dado la posición a la que él aspiraba o la oportunidad de servir al Estado, no lo estoy diciendo en el sentido negativo. En cualquier sentido. En la oportunidad de servir al Estado desde una función pública. Esas personas son más proclives a ir a votar que aquellos que tienen un cargo. Precisamente por eso es que estas primarias del PRM me parecen a mí súper interesantes, porque ahí se va a medir en realidad la proclividad en el desencanto hacia el gobierno. Porque ha de suponerse que la razón principal para votar por Guido o por Ramón es precisamente lo que usted dice. Entonces es bueno para el partido, es bueno para el país, es bueno incluso para que Luis se espabile y cambie a quien tenga que ganar. Porque sería decirle, si Guido saca un 15, hay una lectura. Si claro, Ramón saca un 2, hay una lectura para el gobierno. Así pero es. Eso hay que esperarlo. Yo pienso que si Guido Gómez logra un 15%. ¿Y por qué usted insiste en Guido y deja como a Ramón? No. Entre Guido y Ramón, ¿cuál usted cree que sacaría más? Yo creo que Guido ha sido más activo en la organización de actividades, por lo menos públicamente. Ha organizado más reuniones, no tengo ninguna razón. Por el contrario, mi relación con Ramón nunca fue mala. Roberto, mire, hay algo que me llama la atención. Déjame terminarte algo sobre el tema de Guido, porque es que tú como que me tiraste ahí una cosita. Mira qué es lo que pasa. Guido tiene un discurso que vende. ¿Y Ramón? Que es el de los tutumpotes y los hijos de Machepa. Y yo he visto que él ha sido consistente con ese discurso. Ese discurso también lo ha cogido Ramón, o digamos, también lo tiene Ramón, pero yo he visto que Guido como que en el media tour ha sido más activo vendiendo ese discurso que Ramón. ¿Y usted cree que la gente compra ese discurso hoy en día? Sí. Un discurso de cuando Juan Bosch, tutumpote e hijos de Machepa. No lo ven. Términos acuñados al profesor Juan Bosch. No, porque ahora le dicen popi, guau. Exacto. Ahora tutumpote es el que está en el gobierno. Si no estoy en el gobierno, tutumpote, yo no soy tutumpote. No, tutumpote se le aplica, la gente lo ubica como aplicándoselo a los popis. Pero los popis son menos. Es verdad que hay popis. Y los guau son los hijos de Machepa. Es verdad que hay popis. Así, ese digamos es la simbología. Es verdad que hay popis, pero no es verdad que la gran cantidad de popis y ricos extrapartidos son los que están gobernando este país. Controlan. ¿Sí? Sí. ¿En qué caso? Pero ponte a ver en la mayoría de las funciones que hay. Y algunos que han entrado al partido entraron después de estar en el gobierno. Vamos a ver la función en Paliza. Pero Paliza es un popi que ha estado en el partido siempre. Por eso mismo no se le puede poner como un Paliza es un popi, que es mi amigo, pero es un popi que siempre ha estado ahí. Yo no. Parecería que tener cuarto es un problema. Pero bien, mire. No es malo.
Yo creo que, mira, tú, yo, que venimos de gente, de padres, digamos, humildes, ¿para qué nos preparan nuestros padres? Para que vayamos a la escuela, para que nos eduquemos y tengamos una mejor vida que la que ellos tuvieron. Nos preparan para que consiga cuarto y deje la pobreza. Eso es normal. Pero parecería que llegara, bueno, ¿será porque mucha gente llega demasiado rápido? No, el problema es que desde el gobierno se tenga el pensamiento de un popi. Y se gobierne en función de eso. Que es lo que ahora no existe, porque Luis está gobernando para los pobres, ¿o no? No, esa no es la visión que nosotros tenemos. Nosotros hemos dicho que la mayoría de las posiciones, de las políticas públicas que ha implementado el gobierno, están dirigidas básicamente a la privatización del servicio público, ya sea a través de la APP o a través de los fideicomisos. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo se había anunciado que se iba a hacer una asociación pública-privada para el metro, pero hace 2 días el presidente acaba de decir que no, que ahora va a ser un fideicomiso. El gobierno, por ejemplo, tiene un fideicomiso en Pedernales, en tu zona. Pero ¿qué pasa? Que en Pedernales el gobierno está resolviendo todo el tema que tiene que ver con el agua, con la luz, con el tendido eléctrico, con las calles. ¿Y eso no es atender a la gente? No, va a construir los hoteles y después se lo va a entregar al sector privado. ¿Y eso no es atender a la gente? Esa no es la política que debe aplicar. La política que debe aplicar es, en una alianza con el sector privado, los dos invertir y desarrollar el polo. No lo mismo necesariamente, pero invertir. Por ejemplo, en Punta Cana el Estado Dominicano invirtió, pero no le construyó los hoteles. Sí invirtió en todo lo que fue la infraestructura de agua, la infraestructura eléctrica, todo lo que fue servicios públicos estatales, y le exoneró el pago de impuestos hasta que ellos se restablecieran. Eso es correcto. Ahora, hacerle hasta los hoteles y después dárselo para que administren, cualquiera quiere eso. Y eso ya no es pensar en beneficio del país, sino en beneficio de unos ricos. Bueno, mire, yo quisiera volver atrás porque saltamos un tema que no deja de ser súper interesante, como todo lo que usted dice. Pero mire, en torno a las primarias, a mí me parece, a mí me duele como ciudadano, que se inviertan 815 millones de pesos en un proceso de primarias internas. Mira, ¿Qué le parece a usted? Eso es la nueva ley. Antes el sentido que había era que la Junta supervisaba y los partidos asumían el costo de su primaria y entonces, siendo así el costo de la primaria, recaía en los partidos. Ahora está recayendo en la Junta Central Electoral. Pero la ley no establece que recaiga. La Junta supervisa, dirige los procesos y ayudará, dice, sí, creo con el 47. Sí, pero en términos materiales. Sí, ellos han interpretado que la ayuda en términos materiales es eso. Lo que pasa es que ahora la Junta está pagándole la fiesta. Así es. ¿Y por qué? Pero usted que ha sido presidente de la Junta, yo quiero su valoración en eso. Porque hay un artículo que usted ha mencionado que no manda a la Junta a hacer eso. Pero bajo el concepto de que ayudará, ha puesto a la Junta a comprar todos los equipos, ha puesto a la Junta a usar todo el personal. Antes el personal, quien contaba, eran los partidos. El partido ponía la mesa electoral, tú recordarás, y la Junta lo que hacía era que lo supervisaba. Ahora, según tengo entendido, es la Junta la que va a integrar las mesas electorales y es la que va a contar y es la que va a escanear. Yo creo que es un riesgo en el que yo no hubiese incurrido. La Junta anterior se involucró en las primarias del PLD, en mi opinión, ese fue su Waterloo. Lo que ocurrió en las primarias de octubre del 2019 afectó la imagen y la credibilidad. El proceso usted va a hacer por encuestas. El proceso de nosotros va a ser por encuestas. Y obviamente se va a involucrar la Junta Central Electoral. No, las encuestas los partidos lo hacen y lo que tienen es que notificar a la Junta. La Junta hace un proceso de supervisión de calidad de esas encuestadoras, pero no incurren en gastos. La ley manda, no en gastos no, pero la ley manda a la Junta Central Electoral a dirigir, supervisar los procesos de encuestas inclusive. Sí, entonces yo lo que quiero... Pero la Junta no hace las encuestas. Eso es lo que yo quiero que me expliquen, ese gazapo, perdóneme, de darle un mandato a la Junta sobre algo que la Junta materialmente no puede cumplir. ¿Por qué? Porque las encuestadoras son privadas, claro, porque los partidos tienen su propio sistema. ¿Por qué ponemos en la ley cosas para luego desacreditar la propia Junta? No, la Junta lo que se supone es que debe verificar el cuestionario, debe notificársele quiénes son los gerentes de esa empresa, deben ser empresas encuestadoras que estén inscritas, deben cumplir con determinados requerimientos estándar. La Junta debe emitir, que ya le emitió,
una resolución de supervisión y control. La Junta lo que sería un sello gomígrafo para patentizar, legitimar todas las diabluras que hagan los partidos con las encuestas. No, la Junta se supone que debe verificar, por ejemplo, el tipo de pregunta, la cantidad de preguntas. Debe verificar que las mismas no induzcan hacia una persona. Pero el gancho no está ahí, hermano, usted lo sabe. El gancho está en quién escribe los resultados. Y la Junta no tiene potestad para decidir resultados. Pero yo no creo que a ningún partido, y no me refiero nada más a lo nuestro, no creo que a ningún partido le convenga buscarse problemas internos, porque en este caso es para situaciones internas, buscarse en problemas internos manejando las encuestas, porque eso haría daño, sobre todo cuando hay tantos partidos acechando lo que va a pasar en el otro. Hablando de Junta, ¿cómo usted ve, usted que ha sido presidente de esa entidad, cómo usted ve que ha manejado los procesos y todo de cara a esta? Yo no creo que ellos vayan mal. Como es normal, los partidos, siempre más los de oposición que del gobierno, están atentos a lo que ocurra. Hasta ahora veo que los partidos de oposición han apoyado a la Junta y el propio partido de gobierno también. Ellos tienen la oportunidad de hacer un buen proceso, yo espero que así sea. ¿Qué usted cree que se puede hacer que no se haya hecho? No, yo creo que ellos han emitido reglamentos un poco tardíos y eso no ha sido bueno. Yo creo que no queda tanto tiempo. ¿Cuál reglamento es tardío? ¿Como el de quitar la publicidad de las vallas? No, reglamento tardío, por ejemplo, como el mismo de las primarias o el mismo de las encuestas, debieron dictarse un año antes, ¿no? Prácticamente. Pero la ley que manda, ¿cuándo hacerlo? No, ahí se retardaron. Pero eso está hecho ya, eso está hecho. Lo que quiero decir es que ellos ahora deben concentrarse en la logística electoral. En el tema, ya ellos han hecho la compra de la mayoría de los equipos que se van a utilizar. Esos equipos ahora deben someterse a lo que es el proceso de validación de los mismos, sobre todo los software, ver cómo están los software. ¿Los partidos, digamos, dieron su opinión sobre esas compras? No, sobre las compras no, porque ya es un proceso administrativo interno de la Junta, nunca han tenido que ver con eso. Pero tiene que haber un proceso de licitación y de connivencia para que no pase con equipos lo que ya nos pasó. No, los partidos nunca se involucran en la parte administrativa de las compras, en sentido general. Ellos lo que tienen que ver es un partido en que esas compras se hizo con licitación, sin licitación. Nunca ha sido así. ¿Y por qué? Porque ¿Son cuartos públicos? Sí, pero los partidos lo que están atentos es a la calidad de su proceso electoral. Yo no digo que no puedan hacerlo, pero no hay tradición de que se involucren en eso. ¿No les importa a ustedes lo que está pasando con las compras? No se trata de que no importe. Lo que pasa es que a veces que un partido se involucre y sea parte activa en que una empresa gane u otra empresa pierda, es un elemento que puede ser negativo, pienso yo. Bueno, por ejemplo, yo me quedé esperando la opinión suya respecto al ultimátum que dio la Junta a los partidos políticos para que retiraran la valla y todas esas cosas. Creo que fue tardío. Yo lo dije. Sí, fue tardío porque cuando lo dijo... La fecha que tomó es exactamente el día que le dice la ley. Cuando lo dijo, ya había emitido la proclama del inicio de la pre-campaña, porque ahora hay dos periodos. Hay un periodo de pre-campaña y un periodo de campaña. Ya estamos en el periodo abierto de la pre-campaña electoral. Y en esta pre-campaña electoral hay unas primarias, para ponerte un ejemplo, o se van a elegir los candidatos con encuestas que van a ser abiertas en la población. Si los candidatos no se pueden promover de manera abierta, ¿cómo tú vas a hacer una encuesta sobre ellos? Podrían promoverse como manda la ley. Dice ¿cómo? La forma de promoción a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Pero precisamente eso fue lo que trató. No, las vallas, los cruzacalles, los cartelones, era lo que la Junta quería eliminar. Pero ¿cómo tú puedes eliminar eso en un proceso, por ejemplo? ¿Cómo se puede promover en la primaria del PRM, que tiene 3 millones y pico de afiliados? Como dice la ley. ¿Cómo se van a promover? ¿Cómo manda la ley? ¿Cómo manda? La ley dice a través de los medios tecnológicos y de los medios de comunicación. Es lo que dice la ley. No, pero oye, ¿qué es lo que pasa? El Tribunal Constitucional, a propósito de ese tema, emitió precisamente sobre las vallas una sentencia estableciendo que prohibirle a los partidos la promoción en esas vallas era una violación al derecho de libre expresión y difusión del pensamiento. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional es vinculante. Por tanto, la Junta no puede irse en contra de una sentencia del Tribunal Constitucional. Claro. Por eso que yo digo que debió operar antes de tomar la decisión. O sea, estudiar, claro, ir a ver las sentencias para luego dictaminar. Y no se hubiera evitado eso. Se hubiese evitado. Exactamente. Así. Mira, hay algo que me llama la atención de usted. Usted escribió algo en lo que
acusa al gobierno de reprimir la libertad de expresión y difusión del pensamiento. ¿En cuáles casos específicamente el gobierno? Mira, yo creo, yo tuve aquí en esta planta televisora la primera rendición de cuentas que hizo el presidente Abinader. Y recuerdo que en esa primera rendición de cuentas, el presidente Abinader se quejó de que los medios de comunicación se estaban dejando llevar de la oposición, más o menos, no exactamente igual, pero en esos términos, y que había una crítica hacia su gobierno que, entiende él, no se correspondía con los hechos. Y yo decía desde ese momento que desde el momento que el presidente decía eso, estaba creando una situación que podía conducir a la autocensura en los medios de comunicación. ¿Pero y por qué? Y que eso no se ve bien desde un presidente, saliendo de un presidente, porque se supone que si existe libertad de pensamiento y existe libertad de expresión y difusión del pensamiento, no debe un presidente de la República referirse en esos temas. Y eso no es hacer ejercicio. Después de eso fue más lejos. Después de eso el presidente de la República reconoció que algunas personas que ejercen crítica contra el gobierno, él lo llama por teléfono. Mira, eso no está bien, porque cuando un periodista o en un medio de comunicación o un director de un medio recibe una llamada del presidente de la República para cuestionarlo por un criterio que él emitió, cuestionando, valga la redundancia, las ejecutorias gubernamentales, de alguna manera está ejerciendo una función de censura. ¿Pero y por qué? Porque el presidente está ejerciendo la misma libertad, y me refiero a cualquier presidente, la misma libertad de expresión y difusión. Usted dice algo sobre mi gobierno, yo le llamo y le explico. Porque todo depende de cómo se digan las cosas. Adolfo, a mí me puede llamar el Papa, yo que hago comunicación diaria, y yo no siento la presión. Pero no es ni se me flojan las rodillas. Adolfo, no es lo mismo que yo llame a un periodista o a un director de medios que lo llame el presidente de la República. Pero depende para que lo llame y la forma en que lo llame. Pero bien, vamos a continuar. Lo correcto es que eso no ocurra. Bueno, eso es libertad de expresión. Sí, la democracia se combate con más democracia. Usted se refirió también a un uso excesivo, según usted, de los recursos del Estado en publicidad. Bueno, pero como si usted no hubiese visto otros gobiernos que utilizaban más recursos que este. Y estuvo mal hecho. Pero usted nunca lo dijo público. Más que este, nunca. Más que este, nunca. Hay un gobierno en el que usted era miembro que utilizó 10.000 millones de pesos. ¿Llegó a utilizar? 10.000 millones. Sí. No. Sí. El gobierno que más ha utilizado es el actual, que en este año está utilizando 8.000 millones de pesos en publicidad, de los cuales más del 90% se está manejando desde la presidencia de la República. ¿Cuál es el tema que hay ahí? Mira, el servicio público debe promoverse. Yo creo en un gobierno en que, por ejemplo, si tú estás dando un servicio X que llegue a la población, tú lo publicites. Pero utilizar esos recursos para promover figuras o promover incluso obras que no necesitan promoverse, sencillamente no tiene ningún sentido. Eso usted lo descubrió ahora, entonces, óyeme, 20 años atrás. Cuando a un medio, yo te voy a poner un ejemplo, los medios escritos. Cuando a un medio escrito le ponen en la semana 5 portadas falsas, le están resolviendo el mes a ese medio. Pero eso usted lo vio en este gobierno. Cuando tú agarras y tú le tienes colocado a gente por escribir un Twitter. Sí, entiendo. Cuando tú le tienes colocada 500 o 600 mil pesos mensual, óyeme, tú estás creando en ese comunicador una situación de dependencia y de autocensura frente al gobierno. Estoy total y absolutamente de acuerdo con usted, pero la pregunta es si eso usted lo vio en este gobierno nada más. No, si tú revisas el periodo que va del 16 al 20, porque antes yo estaba en la Junta. Desde ahí no lo vio. Bueno, pero que yo era presidente de la Junta. Pero si tú te ves después que yo salí y tuve en actividad pública partidista, vería que yo fui crítico sobre eso. Bueno, mire, me gustaría... Estoy siendo coherente. Sí. Me gustaría entrar en otro tema. Eso es lo importante, que usted es coherente. En otro tema, la posición del gobierno, la respuesta que ha dado el gobierno a la Organización de Estados Americanos respecto al tema de Haití. ¿Cuál es su valoración? Mira, nosotros hemos dicho como Fuerza del Pueblo, ha dicho el presidente Fernández y hemos dicho nosotros, que la República Dominicana tiene que defender el derecho que tiene a disfrutar de las aguas tanto del cauce como del caudal del río Dajabón, que los haitianos le llaman masacre.
Y no solo ese, todos aquellos afluentes que están dentro de nuestro territorio o que son compartidos, ya sean ríos fronterizos o binacionales. Nosotros tenemos realmente 4 espacios específicos donde hay aguas que son compartidas. Tenemos el río de Jabón, tenemos el Altibonito, tenemos una zona de lagos que son compartidos y tenemos Olpedernales, lo que se llama Soleil o Río Blanco. Es decir, todas esas corrientes de agua, de alguna manera, están tratadas en el tratado del año 1929, que fue modificado ampliado por el del año 1936. Y ahí se establecen los protocolos que deben manejar la solución de estos problemas. Y uno de ellos obliga primero a un diálogo entre las partes, a una mesa técnica que debe existir, a la obligatoriedad de las partes de suplir información. 3 años dialogando, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ha dicho la fuerza del pueblo es que no vale tú tener la razón, sino que tienes que saber cómo formular esa razón que tú tienes para no perderla. Entonces, ¿qué ocurre? Que al gobierno cerrar la frontera, a quien ha afectado es al pueblo dominicano y no a los haitianos. Porque en ese intercambio comercial, más del 90% de lo que se vende lo vendemos nosotros. Nosotros no somos grandes compradores de Haití, nosotros somos grandes vendedores de Haití. Sí, pero la afectación es inevitable, había que tomar una decisión. Mira, se tomó el mal menor. No creo que sea el mal menor. Gracias a esa decisión gubernamental, hoy una cantidad importante de productores, no solo de la frontera, por ejemplo, todos los productores de Moca, de La Vega, de San Francisco, de Santiago y de otras provincias cercanas, de Valverde, por ejemplo, están siendo seriamente afectados por la decisión del gobierno de cerrar esa frontera. Yo soy, por ejemplo... ¿Ha resuelto el cierre? ¿Ha resuelto ese problema? No. Bueno, no dependiendo de quien lo quiera ver, pero yo le quiero hacer esta pregunta. Yo soy de Pedernales y en lo que tengo de conciencia, Haití de manera unilateral ha cerrado la frontera en más de 50 veces. Sí. Y los productores no le ha pasado absolutamente nada. Ahora están incidentes porque la cerró el gobierno por una razón que es dolorosa, y yo lo he dicho desde el primer día, y que es insostenible en el tiempo, pero que había que tomarla. Mira, Adolfo, ese cierre que se ha tomado, lo que ha hecho es que ha servido, y otras medidas, por ejemplo, la exhibición de fuerza que se hace. Si tú te revisas el tratado, esa exhibición de fuerza y esa colocación de, ¿cómo se llama? Una barrera que han puesto con saco y cosas. Sí. Eso es contrario al tratado. Eso no tiene sentido. Porque al final de cuentas, esto va a terminar o mediante una vía de diálogo diplomático o un arbitraje. La pregunta es si su valoración sobre la respuesta que hemos dado a la OEA al pedido que hizo la OEA. Yo creo que, y fue lo que planteó el presidente Leonel Fernández, yo creo que la República Dominicana debe aceptar la mediación de la OEA y de organismos internacionales, es lo que hemos dicho. Y debe hacerlo en el interés de buscar una solución a ese tema, porque oye, ¿qué es lo que ha ocurrido? Esta situación alrededor del río de Masacre ha unificado todos los sectores en Haití. Entiéndase el gobierno, entiéndase las bandas, entiéndase los empresarios, por una razón sencilla, porque como ellos manejan el tema, es que ellos dicen que es una lucha por el agua. ¿Y qué de malo tiene que los haitianos estén unificados? Porque se ha tomado esto como que unificaron Haití. No, porque se han unificado en un sentimiento antidominicano. Perfecto. Que es otro tema. No, eso no es bueno. Un sentimiento antidominicano. Antidominicano. Yo creo que un sentimiento pro lo que ellos quieren. No, es un sentimiento antidominicano que no debiera ser. Entonces, ¿qué pasa? Siempre han estado unificados en un sentimiento antidominicano. Pero no unificado como ahora. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo escuché al presidente decir varias veces que prácticamente son las bandas las que gobiernan Haití. Yo te diría, las bandas tienen control de varios territorios de Haití, o de todo, poco importa. Pero la comunidad internacional reconoce al primer ministro como la autoridad de Haití. Perfecto. Por ejemplo, después que Luis habló en la ONU, ¿quién habló? Ariel Henry. Pero precisamente... El canciller cuando vino aquí y se reunió con el canciller dominicano, no vino a representar la banda, vino a representar Haití. Perfecto. Entonces, en esa tesitura, un canciller que ha dicho en un momento dado, sí, nosotros somos responsables, después te dice, no sabemos de eso, es con incontrolable. ¿Cómo nos sentamos a negociar? Es que yo entiendo que por eso precisamente necesitamos terceros. Haití hay que llevarlo a la legalidad del pacto.
Haití hay que llevarlo a la legalidad del tratado de 1929 y 1936. Porque, ¿qué es lo que dice ese tratado? Que esas aguas deben ser compartidas y comunes. El canal que ellos están haciendo, lo que nosotros debemos plantear, no es que ellos no tengan acceso al agua, porque nosotros tenemos acceso al agua. Claro. Lo que debemos plantear es que la toma que ellos hagan de agua no ponga en peligro ni el cauce ni el caudal de esas aguas, para que no afecte a los productores nuestros y a los de ellos mismos. Perfecto. Que están más allá de esa toma. En lo que hacemos ese ejercicio internacional de llevar a Haití a la legalidad, ¿qué hacemos con lo que ellos están haciendo? Que ya está a tiro de hit para conectar el canal. Bueno, es que esto debió haber empezado en el 2021. Pero está bien. Porque ellos sí informaron en el 2021 de esta situación. Y en ese momento debimos reaccionar. Hemos durado 2 años con eso. Y ahí está el problema, Adolfo, que es que el gobierno esperó demasiado e instrumentalizó esto. ¿Qué es lo que ocurre? Pero está bien, el problema está ahí, hermano mío. ¿Qué hacemos? Usted me dice, Haití hay que llevarlo a la legalidad. ¿Cómo lo llevamos? Nosotros tenemos que agilizar la negociación diplomática y si es necesario y si esta no da resultado, ir a un arbitraje. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con esa conexión del canal por parte de ellos? Es que esa conexión del canal, ahora mismo, si nosotros actuamos con rapidez, desde el momento que se inicia un arbitraje tiene que pararse obligado. Tiene que pararse. Obligado. O sea que para negociar con Haití, usted sugiere que detengan primero la construcción. No, para negociar con Haití yo digo que debemos primero acudir a la vía diplomática. Y dentro de la vía diplomática, ya iniciadas las conversaciones, plantear lo que son los requerimientos nuestros. Ese puede ser uno de ellos, pero iniciando la conversación. Para mí un placer tenerte aquí, hermano. Gracias, lo sé. Nos vemos. Te lo agradezco.